Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kelia Montserrat Juárez Castro, soy de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de octavo de Seguridad Pública, y en este video les voy a hablar de un tema que abordamos dentro del Derecho Público Internacional y el cual es los crímenes de guerra. Cuando nosotros hablamos de crímenes de guerra nos referimos a las infracciones graves que se cometen dentro del derecho internacional y estas se dan o se cometen durante un conflicto armado, el cual puede ser internacional, es decir, entre uno o más países, aunque también puede ser interno. El decir que es interno nos referimos cuando un Estado está en contra de un grupo beligerante. Cabe mencionar que los grupos beligerantes son una población dentro de un Estado que se alzan en lucha contra un orden constitucional vigente o establecido. Por otro lado, debemos hablar del Estatuto de Roma, el cual es el que contiene y establece estos crímenes de guerra. El Estatuto de Roma fue adoptado por la comunidad internacional el 17 de julio de 1998. Esta dispone la creación de una Corte Penal Internacional de manera permanente, la cual tiene competencia sobre crímenes de naturaleza como genocidio, el cual lo encontramos dentro de su artículo 6 de este Estatuto de Roma. También crímenes de lesa humanidad en su artículo 7. Y también los crímenes de guerra, que es lo que vamos a abordar en este video, el cual lo encontramos en su artículo 8. El Estatuto de Roma nos da una definición establecida sobre los crímenes de guerra, que nos dice que para efectos de este estudio, los crímenes de guerra son las infracciones cometidas a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de cualquiera de los siguientes actos que nos menciona aquí, protegidos por estas disposiciones y convenios de Ginebra, el cual nos menciona como primero el homicidio, como segundo punto la tortura, y dentro de este hay algo muy importante que son los experimentos biológicos. También considera en el punto 3 el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos y atentar gravemente contra la integridad física o a la salud. La destrucción y la apropiación de bienes, el hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una. Como otro punto también mencionábamos el hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado con legítima e imparcialidad. Como siguiente punto, la deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal. También la toma de rehenes. También nos menciona dentro de su inciso B que otras violaciones graves a las leyes de usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro de un marco establecido en el derecho internacional es dirigir intencionalmente ataques contra población en cuanto o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades. También nos menciona después de esto el dirigir ataques directamente contra civiles, contra bienes que no son de objetivo militar. Un punto importante es que nos menciona que también sanciona a quien dirige intencionalmente ataques en contra de instalaciones, materiales, unidades o vehículos que participan en una misión de mantenimiento de la paz. Otro muy importante es lanzar ataques intencionales cuando estás consciente de que vas a causar una gran pérdida en humanidad, hablando de personas, que tú estás consciente de que vas a causar esa pérdida y aún así lo estás haciendo, estás realizando esa conducta. Otro punto es matar o herir a personas pertenecientes de la nación o del ejército enemigo.
declarar que no se dará cuartel, también destruir o apoderarse de bienes del enemigo, aunque aquí también nos menciona que es a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo. También declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos de las acciones de las naciones de la parte enemiga. También nos menciona obligar a las nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país. Saquear una ciudad o una plaza incluso cuando esta es tomada por asalto. Como último punto, quiero mencionar que los crímenes de guerra, dentro de sus antecedentes en la época napoleónica, tenían ya establecido bajo usos y costumbres el cómo es que se iba a desarrollar esta guerra. Ellos tenían establecido bajo reglas en concordancia con jefes militares y condicionaban que no se iba a atacar a los niños, que no se iba a atacar a mujeres, que no se iban a ejecutar si alguno de los dos se rendía, o si en caso de rendirse pues se le daba salida libre. Solamente se tomaban las armas y se respetaba. Cabe mencionar que esto se dio gracias a los resultados que dejó la Segunda Guerra Mundial, y a razón de eso se tomaba estos nuevos usos y costumbres para que no fuera más violento a causa de este antecedente que ya se tenía. Y por otra parte, se han respetado muchas de esas cualidades, por así decirlo, anteriores o que se tenían en estos antecedentes, porque también menciona a comparativa de cómo era en estos tiempos o en esta época. Menciona que no podía utilizar o no se podían utilizar armas cualquiera, tenían que utilizarse armas de un calibre específico, lo mismo que no podía, o esto con el objetivo de no causar un sufrimiento excesivo, porque el Estatuto de Roma también habla de la proporcionalidad. En cuanto a esto, debe de ser proporcional y no generar este sufrimiento excesivo hacia los combatientes, y para así no caer en temas como la barbarie, el despojo y temas que denigren de ese modo la vida. También hay que tener en cuenta que hay que recordar que los crímenes de guerra se suscitan siempre que se encuentra un conflicto armado o que hay un conflicto armado. Y podemos identificar un conflicto armado cuando se encuentra una parte o cuando y podemos decir que estamos en presencia de un conflicto armado cuando se presenta cuando el conflicto es a gran escala por la intensidad y gravedad.